Soy Harriet Beecher Stowe, nacida el 14 de junio de 1811 en Litchfield, Connecticut, Estados Unidos, y fallecí el 1 de julio de 1896 en Hartford, Connecticut. Fui una escritora y filántropa estadounidense, conocida principalmente por ser la autora de La cabaña del tío Tom, una novela que contribuyó enormemente al sentimiento popular contra la esclavitud, y es citada como una de las causas de la Guerra Civil estadounidense. Pertenezco a una de las familias más destacadas del siglo XIX. Como hija del prominente ministro congregacionalista Lyman Beecher y hermana de Catharine, Henry Ward y Edward, me crié en un ambiente de aprendizaje y seriedad moral. Asistí a la escuela de mi hermana Catharine en Hartford, Connecticut, entre 1824 y 1827, y después enseñé en esa misma escuela. En 1832, acompañé a Catharine y a nuestro padre a Cincinnati, Ohio, donde él se convirtió en presidente del Seminario Teológico Lane y yo enseñé en otra escuela fundada por mi hermana. En Cincinnati participé activamente en la vida literaria y escolar, contribuyendo con relatos y bocetos a revistas locales y compilando una geografía escolar, hasta que la escuela cerró en 1836. Ese mismo año me casé con Calvin Ellis Stowe, un clérigo y profesor de seminario, quien alentó mi actividad literaria y era un destacado erudito bíblico. Continué escribiendo y en 1843 publiqué el Mayflower, o esbozos de escenas y caracteres entre los descendientes de los peregrinos. Viví 18 años en Cincinnati, separada solo por el río Ohio de una comunidad esclavista. Tuve contacto con esclavos fugitivos y aprendí sobre la vida en el sur a través de amigos y de mis propias visitas. En 1850, mi esposo se convirtió en profesor en el Bowdoin College y nos mudamos a Brunswick, Maine. Allí comencé a escribir un largo relato sobre la esclavitud, basado en mi lectura de literatura abolicionista y en mis observaciones personales en Ohio y Kentucky. Mi relato se publicó por entregas entre 1851 y 1852 en el National Era, un periódico abolicionista de Washington, D.C. En 1852 apareció en forma de libro como La cabaña del tío Tom, o La vida entre los humildes. El libro fue un éxito inmediato, siendo adoptado con entusiasmo por los abolicionistas, mientras que junto conmigo, fue denunciado vehementemente en el sur, donde leer o poseer el libro se convirtió en una empresa extremadamente peligrosa. Con ventas de 300.000 ejemplares en el primer año, el libro ejerció una influencia igualada por pocas otras novelas en la historia, ayudando a solidificar tanto el sentimiento pro como anti-esclavitud. El libro fue traducido y varias veces dramatizado, y tuvo mucho éxito. Fui recibida con entusiasmo en una visita a Inglaterra en 1853, y allí entablé amistades con muchas figuras literarias destacadas. Ese mismo año publiqué Una clave para la cabaña del tío Tom, una compilación de documentos y testimonios en apoyo a los detalles discutidos de mi acusación contra la esclavitud. En 1856 publiqué Dread, una historia del gran pantano sombrío, en la que describí la deterioración de una sociedad basada en la esclavitud. Cuando se fundó The Atlantic Monthly al año siguiente encontré un medio perfecto para mis escritos, también en el Independent de Nueva York y más tarde en el Christian Union, de los cuales mi hermano Henry Ward Beecher era editor. Posteriormente llevé la vida de una mujer literaria, escribiendo novelas, de las cuales El cortejo del ministro 1859, es la más conocida, muchos estudios de la vida social tanto en ficción como en ensayo, y un pequeño volumen de poemas religiosos. Un artículo que publiqué en The Atlantic en 1869, en el que alegaba que Lord Byron había tenido una relación incestuosa con su media hermana, causó un alboroto en Inglaterra y le costó gran parte de mi popularidad allí, pero seguí siendo una autora y conferenciante destacada en Estados Unidos. Hacia el final de mi vida, ayudé a escribir a mi hijo Charles E. Stowe una biografía sobre mí, que apareció en 1889. Me mudé a Hartford en 1864, y allí permanecí hasta mi muerte.